Hola, buenos días. Vamos a hacer una presentación un poco diferente de todo el tema de máquina-herramienta. Es tecnología, máquina, es herramienta, pero son herramientas aplicadas a la agricultura, no solo tecnológicas, sino también de tema hardware, software y hardware. Les voy a presentar un proyecto que tenemos, que es un tema de dosificación variable a la hora de aplicar fitosanitarios. Es decir, el problema que hay ahora dentro de lo que es la agricultura es utilizar herramientas en las cuales se está masificando lo que es la aplicación de lo que son contenidos fitosanitarios, con lo cual se está haciendo un problema bastante serio con el tema de, sobre todo, el agua, que se están contaminando los suelos por filtraciones y además se está induciendo un gasto excesivo de lo que sería un gasto más saludable, vamos a decir, de lo que es fitosanitarios. Entonces lo que vamos a plantear es un proyecto, o tenemos planteado un proyecto que lo que hace es reducir esos insumos de tal manera que lo que se hace es conseguir una reducción en la aplicación de fitosanitarios tratando de manera inteligente lo que serían nuestras plantas o lo que sería nuestra plantación. El campo, como cualquier otro sector, se está tecnificando, es decir, la tecnología está viniendo a lo que es el campo. No es como antes, que antiguamente lo que se hacía era, pues se miraba el tiempo y se miraba mirando a las nubes, sino que lo que hacemos ahora es mirarlo en las herramientas, basándonos en herramientas tecnológicas, tanto de IoT o herramientas predictivas que se empiezan a aplicar de algoritmos de inteligencia artificial aplicados a predicción en el caso de plagas o en el caso de enfermedades o incluso en el caso de productividad y producción. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas? Tenemos lo que son las imágenes satélite que nos dan una información bastante importante de cómo está nuestro cultivo. Hasta hace poco el tema de las imágenes satélite era bastante caro porque los satélites no estaban accesibles, diríamos, a lo que es el bolsillo de cualquiera, pero últimamente ya con las aperturas de satélites que tenemos incluso gratuitos, el acceso a diferentes plataformas que nos permiten conocer el estado de nuestros cultivos en periodos de una semana, incluso de 5 días, podemos hacer que esa tecnología se expanda más, ¿no? Se puede hacer, llegue a más gente de lo que antes era una forma elitista, ¿no? Entonces se cambia la agricultura de lo que es el típico azadón a lo que es la tablet. Hoy en día cualquier agricultor que quiera sacarle un beneficio a su explotación necesita tener una herramienta como puede ser una tablet o como puede ser lo que vamos a ver a continuación. Las imágenes satélite nos dan una gran información, sobre todo porque nos están haciendo escaneos en los diferentes espectros. Vamos a decir que no solo estamos viendo imagen en el visible, sino también podemos ver información en infrarrojo y en otros diferentes campos de la luminotecnia que nos permiten poder conocer el estado vegetativo de nuestras soluciones o de nuestro campo. Para ello, lo que hacemos es, una vez que nosotros capturamos la imagen, en función de los diferentes índices que podemos aplicar, que son unos algoritmos que ya están plenamente aplicados y que tienen ya su funcionalidad, es decir, lo que podemos sacar, por ejemplo, es el NDVI, que es como es el índice que estamos viendo en este punto, que lo que nos hace es decir, o nos mide el vigor de la planta, es decir, en función de cómo de verde esté la planta, nos va a devolver una información. Esa información la podemos traspasar a un mapa y en ese mapa podemos poner una serie de colores en el cual le podemos decir, en esta zona que está en verde, la planta no necesita tratamiento. En la zona que está amarillo necesita un tratamiento X. En la zona que está rojo necesita un tratamiento más importante porque es donde peor está nuestro cultivo. Entonces, esto se puede hacer desde un sistema de dosificación variable que lo que nos va a permitir es, una vez que le hemos metido la información de ese mapa, de esa cartografía a nuestro equipo, a nuestro tractor, lo que nos va a permitir es que nuestra máquina, nuestro atomizador, funcione de manera individualizada, es decir, que va a coger lo que son las diferentes boquillas y no va a tratar siempre como es lo que se hace para evitar siempre problemas, ¿no? Sino que lo que va a hacer es hacer un tratamiento selectivo y aplicar fitosanitario en aquellas zonas donde sea estrictamente necesario y no en todas las zonas. De esta manera lo que conseguimos es un ahorro tanto en el tema del agua, de que consumimos menos agua, contaminamos menos agua
y además consumimos un ahorro en lo que es la aplicación del fitosanitario, puesto que conseguimos utilizar menos fitosanitarios. Con lo que son las normativas que están ahora en Europa, lo que se está tendiendo es a que ese fitosanitario sea cada vez más selectivo, es decir, que se eche porque se tenga que echar y que haya una justificación. Esta justificación nos la dan las técnicas, por ejemplo, de imagen por satélite. También es importante la información que podemos obtener en el campo a través de sensores de IoT, como podrían ser temas de temperatura, humedad de suelo, etc. Todo eso nos permite poder aplicar algoritmos predictivos que nos va a dar una información importante a la hora de poder detectar determinados ataques en los cultivos o determinadas enfermedades o plagas que nos pueden afectar. Esto sería un mapa, digamos, en vez de en el NDVI sería un mapa climático, es decir, en función de las diferentes calidades de la tierra, o sea, es decir, que nosotros podríamos medir qué tipo de tierra tenemos para ver qué tipo de fitosanitario, qué tipo de cultivo vamos a tener que aplicar. Es decir, que no solo va a ser en función de cómo es la tierra, sino en función de cómo es el cultivo, qué tierra tenemos y qué es lo que nos está diciendo esas leyes. Es decir, son un conjunto de variables que nos van a permitir saber, conocer más nuestro cultivo, conocer más nuestra explotación y poder hacer un tratamiento mucho más eficiente y eficaz. Para ello lo que hacemos es utilizar equipos embarcados, por ejemplo utilizamos cámaras de 3D que lo que nos permiten es el poder hacer una predicción de la cosecha que vamos a tener, es decir, calcula volúmenes y nos va a ir diciendo si en esta cosecha pues el volumen que tenemos es determinado, es mayor que el anterior, es menor, etcétera, con la ventaja de que además teniendo los históricos podemos hacer diferentes secuenciaciones a lo largo de los años para ver cómo aumenta la productividad, que si luego encima lo asociamos a los mapas de rigor y a lo que es la información agroclimática, vamos a conseguir que vamos a poder predecir en años futuros, a través de los datos que ya hemos ido recogiendo, las cosechas en función de cómo se van desarrollando a lo largo del año. Es decir, que ya no va a ser necesario decir, pues no sabemos cuánto vamos a tener, sino que vamos a poder predecir en función de todos esos parámetros que hemos estado midiendo. La visión artificial lo que nos aporta es poder distinguir las plantas de lo que es el suelo, de tal manera que también nos permite dosificar en aquellas zonas donde hay planta o no hay planta. Es decir, si la copa es más alta, el dosificador nos va a aplicar tratamiento en las tres alturas, vamos a decir. Si hacemos una división en 3 alturas, si la copa es muy alta, utilizará el dosificador de arriba más los de abajo. Si es más baja, utilizará los dos dosificadores del medio, y si es muy baja, solo utilizará el dosificador de abajo, de tal manera que conseguiremos reducir lo que es la aplicación en función de las copas de volumen. Todo esto lo conseguimos a través de inteligencia artificial y temas de visión en 3D. Esto sería un ejemplo de una captura en espectro visible y en espectro infrarrojo, de tal manera que es como lo que son las cámaras captarían el campo en ese momento. Con esto se pasa al algoritmo de decisión y la toma de decisión se produce en función de lo que el algoritmo considera que es necesario aplicar o no aplicar. Esto sería otro ejemplo de cámara 3D embarcada en un tractor. Y esto sería cómo se ve la imagen en visible y cómo se ve la imagen procesada a través de una cámara 3D, en el cual podemos apreciar lo que son los diferentes volúmenes de cultivo y separarlos de lo que es el suelo. Es decir, para poder echar en la planta, no echar en el suelo ni en otros sitios que no sea la planta. Todo ello lo conseguimos modificando lo que son los atomizadores del mercado. Es decir, que no hay que utilizar un atomizador determinado, sino que se puede cambiar y se puede adaptar cualquier atomizador del mercado a este tipo de dosificación, de tal manera que la inversión que tiene que hacer el agricultor no es una inversión muy alta, sino que simplemente tiene que hacer una inversión de una especie de equipo intermedio que se va a poner o se va a intercalar entre su atomizador y lo que sería la atomización manual que hacen. Lo que le va a permitir es introducir una dosificación automática. También, para poder controlar eso, vamos a tener una pequeña aplicación que se va a conectar a Bluetooth con el sistema, en la cual nosotros vamos a tener
dónde va echando, vamos a tener el mapa de la finca, nos va a marcar el recorrido y nos va a ir guardando en aquellas zonas donde vamos echando y donde no vamos echando, de tal manera que lo que al final conseguimos almacenar es el famoso cuaderno de campo, es decir, nos va a hacer automáticamente el cuaderno de campo indicando la dosificación que ha echado en cada momento y además justificando por qué la ha echado, es decir, porque va a ser una dosificación que el mapa satélite y las diferentes informaciones que hemos conseguido nos van a decir que ahí es necesario echar, en qué sitios y en qué sitios no es necesario echar, de tal manera que esto lo podemos justificar a la hora de poder planificar lo que es nuestra reducción en el consumo y en el gasto de fitosanitarios. Esto sería el equipo funcionando en los tres, está dando por las tres válvulas, ¿vale? Y eso sería un poco todo. Nuestro equipo estamos compuestos por Javier Becerra, que es mi compañero, y por mí, que soy Luis Armando Rodríguez. Y nada más, gracias por su tiempo. Un poco rápida.